Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a otro episodio de este podcast y hoy estoy muy emocionada porque tengo a un amigo de Cristo. Padre, el otro día escuché a una persona que decía, un sacerdote es un amigo de Cristo, entonces tener un amigo de Cristo, un invitado de Cristo en mi casa, Padre Adam, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí se supone que es donde suenan los tambores. Encantado de estar aquí y bueno, ojalá pueda compartir algo que inspire el Espíritu Santo hoy. Estoy segura, Padre. Y yo le estaba preguntando de cuántos años tiene, que lo veo muy joven, quería saber si era mayor o menor que yo. Sí, le digo a los jóvenes a la gente que Dios me mantiene joven para poder trabajar con los jóvenes. Mucha gente me ve celebrando misa y dice que hace un monaguillo impersonando a un sacerdote. Tengo 39, voy a cumplir 40 y bueno, ya llevo 10 años de sacerdote y 20 años en mi orden, ¿no? Es un año 2026, espero que un año de muchas bendiciones. Padre, o sea, ya llegó a los 40, ya casi. En junio, el mes del corazón de Jesús. Mi mes favorito. Impresionante, Padre. Y si nos puede decir un poco cuál es su orden. Estábamos hablando antes, pero no sé pronunciarla bien. ¿Cómo es? Sí, es Pro Ecclesia Sancta. Es una orden del Perú. Oficialmente se funda en el año 92. Y tenemos sacerdotes, hermanos, hermanas y laicos, todos bajo un mismo superior. Y estamos en ya varias partes de Estados Unidos. Nuestro carisma es vivir y promover la vocación a la santidad y trabajando mucho con jóvenes y familias, viviendo la devoción al corazón de Jesús. Y sí, tenemos mucha pasión por la misión y trabajo con los jóvenes, ¿no? Por eso yo soy capellán en la Universidad de Miami. Por cierto. Tengo mi tomatodo de la universidad. Universidad donde te comentaba y le comentaba al padre que yo me gradué hace unos cuantos añitos en la Universidad de Miami y que yo no sabía, o bueno, sí sabía que había una iglesia, pero nunca entré, padre, nunca entré. O sea, siempre decía como que hay a los bueno, de hecho, es de San Agustín y decía, después. O sea, yo veía como, Señor, ahorita no, en ese entonces tenía 19, 20 añitos. Y yo decía, no sé, como a los 30 me convierto. Dios tiene sus caminos y sus tiempos, ¿no? Pero los 19, 20 fue la edad en que yo ingresé a la vida consagrada, ¿no? En la Orden Pro Ecclesia Santa. Y bueno, Dios tiene sus caminos. Terminé aquí en Miami, recién llegué en junio del año pasado. Y siento que he estado aquí toda la vida. O sea, ha sido una misión, hay una misión enorme aquí. Muy contento. Y veo que Dios está haciendo cosas grandes, ¿no? Qué bonito, padre. Sí. Padre, y usted es de Lima. De Lima. Okay. Y tengo un apellido que es difícil pronunciar. Tokashiki. Porque es del Japón. Mis abuelos eran del Japón. Mis 4 abuelos. Entonces, yo cuando llegué a los Estados Unidos en el 2009, la gente me decía, ¿y de dónde eres? ¿No? Yo soy del Perú. Y me veían pues que mis ojos eran, pero ¿cuánta sangre peruana tienes? ¿No? Yo decía, bueno, en verdad, 0. Porque claro, mis 4 abuelos eran de Japón, entonces, pero culturalmente, el idioma y todo, ¿no? Peruano, soy peruano. Mi papá, padre, era peruano, entonces somos paisanos, padre. Paisanos. Sí, de claro la que selva sí. de Iquitos, pero después creció en Lima y bueno, terminó en Venezuela comiendo arepa. Wow, qué pequeño es el mundo, ¿no? Súper pequeño. Ya para entrar un poco más en el tema, la santidad, ¿cómo ponerla de moda? Usted que trabaja con tantos jóvenes, ¿cómo poner la santidad de moda? Porque tenemos un concepto de santidad que yo siempre lo he dicho en Manual para Enamorarse, como tan retrógrado por un lado, y por el otro como, no, es que yo no puedo, yo no soy llamado a eso, o sea, como no sentimos que eso no es para nosotros cuando es nuestro verdadero llamado, propósito. Sí. Y muchos retos, ¿no? Lo principal es en lo que veo en el ministerio es uno vivirlo profundamente. Que justo el otro día estaba pensando cómo es que Hollywood
hace que venda sus películas, ¿no? Ujú. Y por supuesto las películas románticas son una de las que más fácilmente venden, ¿no? Eh, la gente eh, reconoce la belleza del amor, eh, eh, auténtica alegría, y uno, por supuesto, no es actuado, ¿no? Pero uno, cuando auténticamente lo vive, lo puede transmitir de una manera más natural. Yo tengo trabajando con jóvenes ya muchos años, y si algo reconoce el joven es autenticidad. No tiene como un chip, ¿no? Y que ve que algo cuando es medio fake, ¿no? Entonces, yo nunca trato de ser alguien que no soy, ¿no? Porque, claro, habrán diferentes formas de, ¿no? de shortcuts, estrategias que pueden funcionar y abrir brecha, pero yo pienso que nada supera eso para el joven, ver a alguien que está convencido de lo que cree y no hacer las cosas para que la gente lo siga, lo quiera, ¿no? Yo soy quien soy y soy feliz. Y siempre digo al joven, a pesar que lloré tanto cuando tuve que dejarlo todo para seguir a Cristo, porque me costó mucho, siento que me saqué la lotería. Me siento el hombre más feliz del mundo. Y eso siempre lo trato de transmitir, ¿no? La alegría de seguir a Cristo. A pesar que yo era muy rebelde, hablamos de rebeldía antes, tenía mi pelo largo, ¿no? Tocaba en una banda ¿En serio, punk. padre? Pero es que no lo Sí. imagino. Sí, Yo tocaba me la imagino que la guitarra. gente dirá, pero con esa voz, o sea, ustedes no están escuchando esta voz, padre, que relaja demasiado. O sea, yo me siento como una espada del alma ahorita escuchando al padre. Sí, No tocaba la toca. guitarra ¿En eléctrica serio? en una banda en Perú y muy rebelde, ¿no? Ok. Pero Dios ya toca el corazón y sí, trato, primero eso, ser auténtico. Yo no trato de convencer a nadie ni ganar a nadie. Trato sinceramente, yo quiero que el joven, no porque yo sea así santo ni mucho menos, ¿no? Pero quiero que más gente encuentre lo que he encontrado. Porque es lo más grande. Tú también lo has vivido, ¿no? Pero no hay nada más grande que saberte amado hasta la muerte. No hay nada. Eso, y yo creo que eso lo tiene metido en el corazón todo joven. Quiere un amor incondicional, sentirse querido, amado y con eso vivir la gran aventura de seguir a Cristo, que te saca de ti mismo. Porque no es solo sentirte amado, es ser invitado a la misión más grande que es amar como Cristo, que es difícil, que es lo que requiere todo, darlo todo, pero no hemos sido creados para nada menos. Y bueno, pienso que mientras más uno cree y vive esa realidad, pues llega al corazón del joven, ¿no? Y sí, bueno. Padre, eso que dice auténtico me toca muy, muy adentro porque cuando yo estaba en la universidad, en el mundo, yo en ese entonces empecé a sufrir unos ataques de pánico. Y no me quiero alargar mucho, pero voy a pedirle a Dios que me dé la capacidad para poder resumirlo. Cuando estaba así, en toda mi etapa de universidad, empecé a sufrir unos ataques de pánico muy, muy fuertes, ¿no? Muchas ansiedades. Y yo me acuerdo una vez que estaba en un salón y me tuve que salir corriendo porque empecé a sentirme que las manos me sudaban, que temblaba y todo esto. Y salgo corriendo y al rato viene el profesor y me dice, oye, ¿qué te pasó? Y yo le digo, no, es que tengo un ataque de pánico. Y me dice, es que tú eres una loca. Y me empieza a decir, tú lo que estás eres loca. Y ese loca se unió con todo lo que me había dicho mucha otra gente, porque yo sí fui muy loca, o sea, yo sí tenía una euforia. Obviamente esa locura venían de muchas heridas, quizás de querer llamar la atención, de vacíos, en fin, no voy a entrar ahí, pero cuando este
profesor me dice eso, yo sentí como, ok, entonces ¿para qué Dios me hizo así como una loca? Entonces, ¿sabes? Y no entendía y por mucho tiempo yo no me quería. O sea, yo no quería mi locura, yo no quería que yo siempre pensaba distinto, yo no quería mi espontaneidad, yo quería ser, imagínate, o sea, como que el mundo me empezó a decir, no, es que tú deberías de ser como todo el mundo, no como eres tú. Y esta rebeldía aumentó aún más, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir entonces. Y cuando yo conozco a Dios, cuando yo estoy en ese retiro, que yo siento que alguien me señala así con amor y me dice, es que tú eres mi loca. O sea, es que yo te quiero así. Obviamente tenemos que arreglar ciertas cositas, Aira, pero yo te quiero así. Y yo creo que eso es lo que hace Cristo, Padre. Nos apunta así en lo más profundo del corazón eso que el mundo quiere votar, que el mundo te dice que no sirve y Dios te dice, no, 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 ahí hay potencial. Entonces yo creo que el joven cuando descubre, no, eso en Dios de que esa autenticidad, ese verdadero yo que todos al final buscamos, está dentro, no afuera, como decía San Agustín, ¿no? Cierto. ¿Cómo decía ese joven bueno, Carlo Acutis, ¿no? Lo acaban de conocer, que Dios crea originales, pero todos se convierten en fotocopias o algo así, ¿no? Pues sí, hay un complot contra Dios que tiene muchos siglos de tiranizarlo, de solo pensar que que está contra ti, ¿no? Y es una de las primeras cosas que le digo a los jóvenes es, ¿no? Dios te ha creado, Dios te ama, Dios te ama tanto que te creó. Y Dios que te creó tiene un plan para ti. Y suena un poco duro, hay que saber matizarlo, explicarlo, pero Dios no nos necesita. Y eso es algo que uno puede decir, qué duro, ¿no? Pero más bien es algo que nos debe maravillar más. Que Dios sin necesitar, crea y da la vida por nosotros. Revela que Dios es auténticamente amor. Entonces digo que hay un complot contra Dios porque ha habido mucha propaganda, ¿no? Y sobre todo el joven piensa que no, que si sigo a Dios es less fun, como que Dios está en competencia conmigo. No, Dios no compite. Dios te ama y lo único que Él quiere es hacerte más y más y más. A mí me encanta esa imagen de la mujer by the well. Perdona que ya tengo tanto tiempo aquí que a veces hablo Spanglish. En la fuente. En la fuente, ¿no? Y Jesucristo le habla del agua viva, ¿no? Living water, welling up to eternal life, ¿no? Agua viva, agua eterna. Agua eterna que brota para la vida eterna, ¿no? En el inglés se dice welling up, que tiene una connotación más como que de movimiento hacia arriba, ¿no? Y eso a mí me gusta. Ese es Dios, ¿no? Tiene algo de movimiento hacia arriba. ¿Sabe por qué, padre? Lo interrumpo porque lo leí hace poco, qué loco que diga esto, en un libro de un monje, a merced de su gracia, lo he estado publicando, porque una fuente que hace es para arriba. O sea, la fuente, o sea, tú has visto una fuente que vaya para abajo, no, la fuente va para arriba. Pero, ¿cuál es la potencia que lo hace subir? En este caso es Dios. Exactamente. Bueno, todos los días se aprende algo. Sí, sí, sí. Y eso me fascina porque ese es Dios, es esa fuerza eterna que lo único que hace es levantar, movimiento hacia arriba, ¿no? Y ese concepto me gusta porque ahorita, como hay tanta relatividad moral relativism, pero ese concepto de Dios que siempre te quiere levantar y hacerte más es algo que quizás llega un poco más, ¿no? Pero Dios no está en competencia con nadie, ¿no? Él lo único que quiere es hacer, porque Él es amor puro, ¿no? Él es amor. Entonces, lo que Él quiere es compartir ese amor haciéndonos como Él. Levantar, crecer hasta ser uno con Él, ¿no? Entonces, sí, tenemos un Dios tan grande. Y bueno, ahora un poco la misión es eso, cómo sacar de la mente toda esa propaganda anti-Dios
los jóvenes, ¿no? Pero Dios es como tú lo has descrito, ¿no? Dios es el que nos conoce, el único que nos conoce perfectamente y que nos ama perfectamente, ¿no? Es que tenemos como, padre, o sea, ¿cómo hacer de verdad? Como dices, tanta propaganda, tanto bombardeo, tanto... nos tienen alterados los sentidos. ¿Sabes? No, la iglesia católica es aburrida porque vas a una misa y no hay la misma música que hay quizás en otra iglesia de lo que sea. Pero ya, aquí, ¿quién te dijo que tú vas a la misa a una rumba? ¿Me entiendes? Pero ¿cómo de verdad decirle a las personas, hey, o sea, aquí, o sea, ¿cómo decirlo a un joven? Es que no sé cómo ponerlo en palabras, pero ¿cómo decirle a un joven que no estás renunciando a tu libertad, que estás renunciando a la diversión, que estás renunciando porque seguir a Dios es ponerte una camisa de fuerza y entonces no te vas a poder expresar y no vas a poder llegar a ese nivel de excitación de los sentidos que tú quieres? O sea, ¿cómo decirle que Dios te creó con unos sentidos para que sí llegues a eso, pero lo que hace el mundo es distorsionarlo y te da la inmediatez del momento de la felicidad, pero no te da la eternidad ni la plenitud? ¿Cómo explicarlo? Uf, Sí. eso es, ¿no? Esa es la misión. ¿Cómo convencer a una persona que lo que tú verdaderamente buscas es la vida eterna, ¿no? Y que creo que hay muchas formas, pero pienso que nada reemplaza el contacto directo con una persona, ese caminar con alguien. Y claro, porque es en ese contexto de una relación que yo entiendo que la persona con la que hablo, sacerdote, laico, cristiano, no me quiere manipular ni nada, ¿no? Entonces, ese caminar con la persona hace que se abra el corazón, porque Dios no nos ha creado para vivir solos, sino, ¿no? El ser humano es un animal social, ¿no? Nos ha creado para estar en comunidad. Entonces ese caminar con la persona, el uno a uno, yo pienso que ahorita tiene un valor incalculable, porque sobre todo hay tanto aislamiento. Este tipo de formatos es muy bueno, pero que tiene que traducirse en comunidades vivas, en las que el joven pueda descubrir a Cristo caminando con otros seres humanos. Y bueno, y eso está, a mí también me fascina, ¿no? Todo lo que son las redes. Es como que una invitación, ¿no? Pero que siempre debe aterrizar en un contacto con Cristo sacramentalmente, contacto con Cristo a través de una comunidad viva, de una amistad auténtica centrada en Cristo. Eso por un lado. No hay un shortcut, ¿no? Y el tiempo no es infinito, entonces uno tiene que formar discípulos para que ellos mismos también puedan hacer lo mismo y caminar con otros. Por eso, no sé, hace poco leía como ciertas mega churches, esas enormes, como que están reduciéndose mucho, porque esa experiencia eufórica, si no se traduce en una vivencia a nivel más pequeño de amistades centradas en Cristo, y como que no progresa, no trasciende, sí. ¿No? Eso es algo. Y yo sí creo también que la historia nos está dando la razón, porque yo veo cómo en la universidad y en la parroquia, cómo mucha gente está volviendo, sobre todo jóvenes, a Cristo, porque, como dicen, the jig is up, dicen, ¿no? Como que ya después de 60 años de revolución sexual y revolución cultural en Occidente y sobre todo en Estados Unidos, que fue muy fuerte, ya sigue el vacío de nuevo. Sigue el vacío. Y dicen, y hay mucha gente que está despertando. No sé si te acuerdas de esa película Matrix, The Matrix, y están tomando el Red Pill, ¿no? Están diciendo, ya
esto de hacer lo que yo quiero, todo el sexo que quiero, todo el dinero, todo como que... Y mucha gente se está dando cuenta que hay mucha manipulación detrás de eso. Pan y circo, y siempre ha sido la misma estrategia del enemigo, pan y circo, para dejarte embobado y para que el mal siga continuando, ¿no? Pero yo veo que muchos jóvenes están como que waking up, ¿no? Sí, yo siento que hay un despertar de conciencia. Lo veía hace poco en un congreso muy grande que estuve y yo decía, bueno, claro, esto representa quizás al 1% de toda la población, pero ciertamente vi a tanta gente de 16, 17 que tienen esas hormonas vueltas locas, pero como que estaban ahí, como que algo en su interior, y ese algo no es más que ese alma, está gritando ahorita muy fuertemente, hey, dame más, o sea, estoy cansada de los placeres inmediatos, o sea, estoy cansada de todo esto incluso, o sea, muchos se han cansado ya de la nueva era, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que no es fecunda, o sea, nosotros nacimos para ser fecundos, para dar vida, y, y todas estas prácticas o todas estas iglesias, como dice el padre Osvaldo de garaje, chévere, o sea, podrán tener un don de palabra espectacular. Ojo, y no digo que no están buscando, porque todos estamos buscando, sí, al mismo Dios, pero de cierta manera se queda ahí y necesitamos, Dios nos dio los sentidos y necesitamos, por ejemplo, la Eucaristía, que es el tacto. Necesitamos, por ejemplo, el olfato, el incienso en la Eucaristía. Necesitamos ese abrazo con esa otra persona. O sea, necesitamos que el oído se deleite en esos cantos. Y yo no he escuchado a una sola persona, por más que sea ateo o lo que fuera, que no haya escuchado un canto gregoriano y no diga, siento paz. Entonces sí, el Señor, la iglesia ofrece todo esto, pero como decía usted, padre, es un proceso. Y el mundo te dice, no, yo te lo ofrezco más rápido. Y es ahí cuando entra nuestra capacidad de discernimiento, decir, no, es que todo en la vida es un proceso. O sea, ¿por qué le tenemos miedo al proceso? Exactamente. Queremos quemar etapas. Por eso yo también he trabajado ya muchos años con jóvenes y hay que saber ser joven con el joven y caminar con el joven porque, claro, yo entiendo que, bueno, el tema de la emotividad tienes que trascenderla, que hay cosas, ¿no? Pero hay etapas, ¿no? Entonces, la forma de caminar con el joven es distinta que caminar con el adulto, el anciano o el que está casado, formando una familia. Y así ha hecho Dios las cosas, ¿no? Dios ha hecho un proceso, primero es bebé, uno es niño, después es joven, pues adulto, hay una etapa, ¿no? Y Dios quiere caminar con nosotros en cada etapa. Y lo que es muy propio de esta etapa, te decía que era un rebelde, era un punk. En esa época pues, estaba de moda... crecí pues nací en el 86, ¿no? En los 90, ¿no? Esos movimientos de garage, no sé contra qué, pero contra algo estás levantando el puño y abajo el sistema, ¿no? Sí, sí. ¿Se acuerdan de esa banda Rage Against the Machine, ¿no? Que estás molesto y eso mueve. Estás molesto, pero no sabes contra qué, pero estemos molestos juntos. Y yo pienso que sí, que el joven es muy apasionado. Entonces, y si no sabemos orientar esas pasiones hacia lo bueno, entonces el mundo va a venir y se lleva a los jóvenes. Por eso ya ideologías muy perversas del pasado, del siglo pasado, ¿no? Sea el comunismo, el nazismo, han hecho mucho trabajo con la juventud. Es porque el joven es muy idealista, no comprende la complejidad de sistemas, de la vida, entonces piensa muy en blanco y negro, y es muy apasionado, entonces es como que más fácil ideologizarlo y manipularlo, ¿no? Entonces no, tenemos nosotros que saber como Iglesia Católica despertar ese sano orgullo y el sentido de misión en el joven, deseo de la conquista del mundo para Cristo, ¿no? Como le dice San Ignacio de Loyola a San Francisco Javier, ¿no? Antes de despedirse, ite incendite mundum, ¿no? Incendia el mundo por amor a Cristo, que no significa, por eso que
que malvado y genial es el demonio, ¿no? Porque también el joven es muy, a veces entiende mucho el poder, la empatía, que no, hay que saber escuchar. Entonces, como que eso de, no, de evangelizar al mundo entero, como que puede malentenderse, que estamos imponiéndonos. No, todo el mundo sabe o sea, para ser católico uno no puede entrar a la fuerza, ¿no? Pero tiene que ser una evangelización, no una manipulación. Tiene que ser presentar a Cristo para que la persona se enamore de Cristo. Pero eso es para todos, ¿no? Entonces, si no hacemos que el joven utilice todas sus pasiones para el bien, entonces el mundo va a venir y le va a decir, no, usa tus pasiones para el mal. ¿No? Es que tenemos asociado pasión o apasionarse con cosas malas o con cosas del mundo. Y si vemos en estos santos jóvenes, o sea, sobre todo en el siglo pasado, o sea, una Juana de Arco, o sea, más encendida y rebelde, una Santa Catalina de Siena. La pana hizo, o sea, que la iglesia volviera donde tenía que estar en Roma, que el Papa, o sea, son jóvenes y el Señor, o sea, ¿para qué o cómo? Yo creo que son las preguntas, estamos usando nuestras emociones. Entonces, claro, ¿cómo canalizar al joven? Decirle, no, aquí vas a encontrar verdadera pasión. Tú quieres pelear contra algo, aquí vas a ser verdadero contracorriente. Exactamente. Porque ser cristiano hoy en día y siempre ha sido ir contracorriente, los verdaderos rebeldes. Amén. Yo creo que eso es una de las cosas que jala más al joven, porque hemos apostado mucho en las últimas décadas, y entiendo, pero una vez más, la historia nos da la razón, que el bajar la barra, el no retar, el no hacer que la persona se esfuerce por algo más y decir, bajemos la barra para que entre más gente, eso termina vaciando la iglesia, ¿no? Entiendo esa perspectiva, ¿no? Si lo haces más fácil, viene más gente. Si exiges menos, quizás la gente se asusta menos, pero eso, hay mucha evidencia que eso no funciona, que el joven, por más que se revela y dice, no, yo quiero tener todo el sexo que quiero, no quiero mandamientos, el joven sabe que si no hay reto, no hay gloria. Y eso lo tienen todos muy metidos. Por eso, ¿cómo es que hay gente que cae un poco ya en la idolatría del deporte, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, pero entienden que sin sacrificio no hay gloria. Y en la UM, por ejemplo, ¿no? Yo conozco muchos atletas que son, ¿no?, gente de primera, católicos practicantes, pero también otros que no, prácticamente no tienen vida, ¿no? Y se vuelve como una religión, pero entienden que si no hay un sacrificio constante, no va a haber victoria. Y es lo mismo en la escuela de la vida, en la vivencia de la fe. Si todo es, ¿no?, relativo, como tú quieras, eso finalmente no trae. Quizás al comienzo sí, hay como que ya, excelente, hagamos lo que queramos, pero te aburres. No hay misterio en la revolución sexual. ¿Qué misterio hay? ¿Qué aventura hay ahí en la pornografía, en la vida de las drogas? No hay aventura, no hay desafío, no hay excelencia, no hay gloria, no hay nada. Hay esclavitud nada más. Y pienso que el joven le gusta el reto, el desafío, porque saben todos. Yo lo decía, creo que en el miércoles de ceniza, ¿no?, que han sido creados para el desafío, para cosas grandes, no para cosas fáciles. Y tú lo tienes muy metido en el corazón. Y you won't have it any other way, ¿no? Como dicen. Si todo es fácil, no. Entonces, ese es el reto, es saber retar sin miedo. Pero uno no puede retar si uno no lo vive. Entonces, yo pienso que lamentablemente hay mucha, no sé, compromise, ¿no? Es que, claro, es que creo que hemos confundido la palabra compromiso con
con camisa de fuerza, como decía hace un rato. O sea, compromiso con, no sé, una celda. O sea, ¿sabes? Compromiso con yo no sé qué. Y hace poco escuchaba una charla que decía, el ser humano tiene que vivir una continua conquista. Ujú. Y para mí la fe ha sido eso. O sea, cuando crees que conoces a Dios, siempre hay más y estás de cero. Y es donde empieza el verdadero reto. Ujú. Otra cosa que a mí me pasó, padre, cuando yo era joven, no mentira, soy joven, pero cuando sí estaba en mis 20, y yo escucho hablar a este sacerdote, que es el padre Osvaldo Gudelo. En ese momento yo no hacía castidad, yo estaba viviendo mi revolución sexual, ¿no? Estudiaba en la Universidad de Miami, pero después empecé a escuchar y él decía, Airam, él me dijo así como que te reto a que no puedes controlar tus pasiones. Claro que yo sí puedo. Al día siguiente, wow, cómo soy de esclava de todo. Y me di cuenta y me asombré que estaba viviendo por esclavitud. O sea, entonces, ¿realmente quién soy yo? O sea, ¿soy lo que mis Mm. pasiones dicen ser o quién soy yo? Y entré en todo este cuestionamiento, padre, difícil pero espectacular. Y el joven de hoy también hay que cuestionarlo. Yo siempre le digo a las mamás, entra a un diálogo profundo, no le digas, eso no se puede hacer porque no. No. O sea, el joven no te va a decir, bueno, no tomo esto, entonces ahora voy a tomar esto. O sea, hay que darle otra respuesta. O sea, no existe un Ujú. vacío. O sea, si Ujú. me voy a empezar a cuestionar es porque tienen que haber respuestas más profundas a mi cuestionamiento. Sí, Y eso Dios lo sabe perfectamente. exactamente. Creo que era Juan Pablo II que decía, hablando de teología del cuerpo, uh, small no for a greater yes, ¿no? Sí. Entonces, no decimos no por... Otra vez más, una vez más, volviendo a quién es Dios, ¿no? Dios no se goza en reprimir, no, él quiere más bien que el hombre viva, ¿no? Decía San Ireneo, ¿no? La gloria de Dios es el hombre vivo. Y por supuesto es el único que tiene ese camino que lleva no al libertinaje, sino a liberación, es Cristo. El libertinaje lleva a la esclavitud, ¿no? Recuerdo cuando era joven, yo todavía soy joven, pero cuando era chico... Cuando ya el padre haga Tokashiki cumpla 40, ya padre, ya no puede decir. Todavía pues. 40 años, uf, no puedo creer que... Yo todavía, momentos digo, todavía tengo 20, soy chiquillo. Pero a veces que... También me gusta mucho el gimnasio, ¿no? Y hay momentos aquí, ya no es lo mismo. Pero ¿qué iba a decir? Ya cuando era más chico, ¿no? Empecé a fumar cigarrillos muy joven, ¿no? No voy a decir a qué edad para que la gente no se escandalice. Pero recuerdo un momento como ya que estaba cuestionando cosas, ya en todo ese ambiente punk, de un momento como de luz, sin conocer a Cristo todavía, y esto me está controlando. Y como un momento de luz, y yo no quiero que nada me controle. Y no sé, desde ahí dejé de fumar. Quizás fue no la más correcta motivación, que fue pues más de orgullo, de que yo no quiero que nada me controle. Pero es que es cierto, Cristo murió para liberarnos, para que el hombre pueda decir sí libremente y no libremente. Entonces, la capacidad del control, una vez más, no es para oprimir, sino para liberar, ¿no? ¿Cuántos jóvenes no pueden decir no? Y da pena, porque dicen, no, yo hago lo que quiero, pero no, tú no puedes eres esclavo. Dices, hace lo que quiero, a ver, di no a esto. Hace poco tuvimos un retiro y le hablaba solo a los varones, porque también el demonio tuerce las cosas, y hay un movimiento que le dicen Red Pill, en los que hablan más de la masculinidad, de descubrir la masculinidad, pero que es completamente desordenado, ¿no? Que es
ser mujeriego, tener todas las mujeres que tú quieras, eso es lo que te hace más hombre, ¿no? Y le decía que eso en realidad es un síntoma de, ¿cómo lo trae? Effeminacy, que es un vicio que Santo Tomás describe, ¿no? Que es la incapacidad de hacer cosas difíciles y aferrarte a cosas que te dan placer, ¿no? No es un síntoma de auténtica masculinidad, ¿no? Te pareces más a la bestia que al hombre cuando vives así, ¿no? La auténtica masculinidad significa yo estoy en control en mis apetitos sexuales. Y yo le puedo decir, ¿no? No hay misterio en tener todo el sexo que tú quieras. No hay misterio. No, la virtud está, la grandeza está en saber controlarlo y ponerlo al servicio de algo más grande. Todo ser humano tiene este deseo tan metido en el alma porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre de ser padre, de generar vida, como tú lo has dicho, ¿no? Y la mujer de ser madre, de generar vida. Y lo hacemos noblemente haciendo votos, ¿no? Delante de Dios o a otra persona. Que hasta el fin de mi vida yo te voy a ser fiel a ti. Eso es lo más bello, lo más noble, lo más grande, lo más retador, la aventura más grande que tiene el ser humano. El resto es pasajero. Pasajero. Es que como decíamos al principio, uno nació para entregarse por entero a alguien. Obviamente, primeramente a Dios, pero Dios nos da signos visibles, o sea, el matrimonio, esa relación, y para entregarse por entero, porque es que es entregando por entero donde puedes en verdad ser auténticamente tú. Si no es a medias, entonces no eres auténtico. Hay una parte de ti que no se revela, que guardas para ti, y Dios te dice, no, entrégate por completo. Exactamente. No me acuerdo qué psicólogo hablaba de esto. Cuando va al supermercado ahora ya ve miles de tipos de cereales y la opciones ilimitadas puede parecer como que más, ¿no? Más libertad, pero hay estudios que dicen que no, que eso genera más ansiedad. Cuando tienes tantas opciones, ¿no? Entonces esas ideas de no, que yo quiero tener muchas opciones, ¿no? Pero decirles un sí a una sola persona, así no funciona el ser humano. En cuanto a algo tan profundamente, ¿no? Metido en el alma como la sexualidad, como la vivimos, es cuando uno hace un voto a una persona y le dice sí a una. Ese es lo que dice San Juan Pablo II, es a small no for a greater yes, ¿no? Claro. Sí a una, le dices no a muchas otras, y es ahí cuando tú puedes darte completamente y ahí empiezas a desarrollar todo tu potencial como hombre o como mujer. Pero mientras tú tengas muchas opciones, no eres capaz de... Eso stagnates el growth. Sí. Lo paraliza. Total. No ha sido creado para tú constantemente tener muchas... No. El desarrollo más grande empieza cuando tú has hecho el voto a una persona y juntos caminan y tienen una misión. Ahora vamos a hacer en matrimonio, vamos a hacer una factory of saints, ¿no? Es una misión más grande, crear una familia y formarlos para la santidad, ¿no? Y no se trata de que Dios te limita, que no, todo lo contrario. Una vez leía, padre, hay un sacerdote que lo recomiendo demasiado, que se llama Jack Philly. Bueno, él ya, no sé si todavía está vivo o no, pero es un sacerdote francés, tiene muchos libros, y escribió uno que se llama La libertad interior. Y él decía algo como, mira, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, obviamente ellos sí estaban viviendo en esa plena libertad, tanto así que el Señor le dice, mira, pónganle nombre a todos estos animales, como ustedes quieran, lo que ustedes quieran, ¿sabes? Y tenían toda esa libertad. Claro, cuando se rompe todo y hay la historia de la humanidad se quiebra, en nosotros sigue estando ese anhelo de libertad. Entonces empezamos a crear estas nuevas leyes, o sea, todo el mundo con todo el mundo, si es mi cuerpo hago lo que me da la gana, o sea, vamos a crear esta para vivir en libertad.
pero esas ganas vienen de un deseo aún más profundo de que tú fuiste creado libre. Y no porque crees, como decimos ahorita, más ley o más opciones o más variedades vas a ser más libre. Al final siempre vas a ser esclavo porque hay que volver al origen. Adiós. Exactamente. Adiós. Pero qué difícil. Qué difícil. Una de las cosas que los jóvenes, mira, un río sin los banks, Sí, ¿cómo se dice? Digamos, si no ¿Riberas? tuviese como esas... Sí, que lo Claro. protegen el río, que no se salga. Sí, claro. Sin eso, ¿qué es? No es un río. Se convierte en un charco de agua, ¿no? En un lago. Y ya no es agua viva, ya no hay movimiento, ya no hay vitalidad, ya no hay fuerza. Entonces, esos son los mandamientos de Dios. Es un plan de vida que te da dirección para que puedas vivir. ¿Quién? Los mandamientos de Dios no esclavizan, ¿no? Liberan para que tú puedas hacer lo más que puedas hacer, ¿no? Porque si no, vas a ser como un charco. No hay vida. Una vez más, no hay misterio, no hay gozo auténtico en hacer lo que tú quieras siempre, ¿no? Pero yo creo, volviendo ya al centro, ¿cómo hacer? Y pienso que una de las cosas que el joven también está volviendo a descubrir, muchas veces las respuestas son más sencillas de lo que creemos, ¿no? Es adorar a Dios. Yo pienso que si solo los católicos creyésemos que eso que parece pan no es pan, es Cristo, es Dios, debería ser como una capilla de oración, debería ser como Black Friday, ¿no? Que la gente pone sus tents afuera Sí, y hay sí. una huge waitlist para verlo, porque si es Dios, ¿qué hacemos? ¿Por qué no? ¿Por qué la gente no va a ver al Señor? Y es que es triste, pero en Estados Unidos se ha perdido mucha la fe en el Señor, en la Eucaristía. Creo que, no sé, eso ha subido un poco, pero creo que como el 30%, ¿no? Y mira, si solo el 30% cree en el misterio de la fe, en el source and summit, como dice el catecismo de la vida cristiana, pues eso definitivamente va a afectar la labor misionera de la iglesia. Entonces, los jóvenes, muchos están volviendo a esto, el encuentro con la Eucaristía. Le decía en el retiro a los jóvenes, yo todos los días empiezo el día con una hora santa, en la mañana, después en la tarde, pero en la de la mañana sobre todo, paso unos cuantos minutos con la frente en el piso, ¿no? Y el corazón cerca al suelo, postrado delante del Señor Eucaristía. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo una necesidad enorme de adorar a Cristo, porque para eso he sido creado. Y también es una forma de yo rendir mi intelecto, no mi mente, tocando el suelo, y mi corazón, mi voluntad, y mis actos y mis pasiones, al que es amor y verdad. Y eso, Ayrán, es lo que libera al hombre. Cuando el hombre rinde su intelecto, su voluntad, sus pasiones y todo su ser al que es amor y verdad. Mientras uno no baje la cabeza a las demandas del amor y la verdad, uno vive esclavo. Pero qué diferente es, ¿no? Cuando uno vive constantemente diciéndole sí al amor y a la verdad, eso libera al ser humano. Entonces, sí, yo creo que tenemos que valorar ese gran tesoro que tenemos, que es lo que hace la iglesia, la Eucaristía, la oración. Padre, por último, quiero terminar con una anécdota agregando a esto. Cuando conocí de nuevo al Padre Osvaldo, que ese fue mis inicios, él me dijo algo: te reto a que vayas 33 días seguidos al Santísimo. Yo tenía 25 o 26 años de edad. No conocía que era el Santísimo Sacramento. Nunca había visto que era el Santísimo Sacramento. Lo conocí en ese retiro de Emaús. Y después el padre me dijo, al lado de tu casa hay una iglesia. Vas a ir todos los días. ¿Qué hago? Nada.
pero padre, ¿cómo es hacer nada? Hay que hacer. Si en la nada no hagas nada. Y él te revelará el misterio de la nada. Y yo, como el día 25 sucedió algo muy loco. Fue como conectar con un lado de mí que en mi vida había conectado, que era mi alma, mi espíritu. Y yo en ese momento me acuerdo que por fin me arrodillé, pero me arrodillé en el sentido de yo queriendo hacerlo y me desplomé y dije, Señor, o sea, hasta me dan ganas de llorar casi ahorita. Dije, esto es real, pero necesitamos llegar a esa nada para descubrir el todo. Si estamos haciendo y haciendo, tenemos todo nuestro ser lleno y hay que despojarse para encontrar a Dios. Entonces, para mí, wow, eso que menciona la Eucaristía, yo esto lo estoy diciendo para que cualquier persona que esté escuchando esto, que sepa que hay un misterio tan profundo que desconocemos y no podemos llegar hasta que no lleguemos al que es, al frente de los pies del que te puede dar ese misterio, revelar ese misterio. Y bueno, siempre será un misterio, pero Él por lo menos aquí en la tierra nos deja vivir una antesala que es un sentir que yo dije, wow, por eso nace Manual, por eso nace todo, porque yo dije, hay algo más. Y no sé cómo explicarlo, las palabras quedan cortas, pero hay alguien que tocó algo adentro como nadie. Entonces, sí, el Amén. Santísimo y la Eucaristía es nuestra riqueza más grande y si todo joven viera eso y si nosotros que somos ya no tan jóvenes nos encarguemos más de transmitir eso con amor, ¿sabes? Y como empezó esta charla que fue con esa seguridad. El joven quiere seguir a alguien que se sienta feliz, que se sienta seguro y que no tenga muchas palabras, sino que lo viva con todo su ser. Y dirá, ahí hay algo. Por eso cuando yo vi a ese sacerdote que fue el padre, dije, ahí hay algo. Y yo no sé qué es, pero yo quiero ir tras ese algo. Así es. Y lo que había era Cristo. Amén, amén. No, y tenemos, porque hemos sido creados para eso, para adorar a Dios y en adorarlo, ser como Él. Por eso no se puede terminar una conversación sin decir algo de nuestra madre, ¿no? Que para mí es lo más grande, que es el tesoro más grande, la Santísima Virgen María. Ella es la que nos recuerda, por eso ella es tan importante hoy, ¿no? ¿En qué consiste la grandeza del hombre? Porque ella siendo la esclava del Señor, diciéndole siempre sí a Él, es como aquella que ocupa el lugar de Satanás. Satanás era la criatura más hermosa, más grande, y la humilde esclava del Señor diciéndole sí. Ella se convierte en la reina de los ángeles, nuestra madre. Y ya qué importante es que la iglesia la vea a ella, porque nos recuerda a nosotros, así debemos ser nosotros como iglesia. Y no somos menos, porque le decimos sí a Dios, le obedecemos. La obediencia libera, nos hace más. Y ese es ella. Por eso le aplasta la cabeza a la serpiente, porque en ella no hay esa rebeldía desordenada, esos complejos, un sencillo sí a Dios, sí a la vida, sí al amor, que nos engrandece y diviniza, ¿no? Por eso ella nos va a salvar, ella nos va a llevar a Cristo, ella nos va a dar vida nuevamente a la iglesia. Sin ella no podemos, ¿no? Necesitamos a la Virgen María. Amén. Wow, padre, de verdad, yo no sé ustedes, pero yo me siento súper tocada acá, que uno queda con ganas de irse ya mismo a la adoración. Padre, muchas gracias. Sé que queda mucho más tela que cortar. Quisiera escuchar todo también. Lo invitaré a otro podcast para que me cuente bien el testimonio de Punk Sí. a rezar. Pero muchas gracias. Creo que hay muchos tips que comentó que sé que muchas mamás o jóvenes o lo que sea quien esté escuchando esto se puede valer. Y de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Si quiere decir algo más, algunas últimas palabras y si no, darnos la bendición. No, ya saben, 33 días, ¿no? 33 días. 33 días frente al Señor, Eucaristía. ¿Cuánto tiempo más o menos pasaste? 1 hora diaria. Ese era el reto. 1 hora diaria, qué excelente. Y la Cuaresma, ya saben, ese reto que
qué poderoso. Sí. Entonces, 1 hora frente al Santísimo por 33 días. Amén, Bueno, amén. el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén, Amén. amén. Bueno, mi gente bonita de Manual para Enamorarse, muchísimas gracias a todas las personas que siguieron este podcast con el padre Adam Tokashiki. Muy bien. Ajá, ya me lo aprendí. Peruano, qué sacerdote tan increíble, de verdad. Nos conocimos hace poco. Esta es la segunda vez que nos vemos, pero yo siento como si llevara ya años conociendo al padre con esta conversación de corazón a corazón. Espero que compartan este video y pues que nos sigan en todas las redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Dios le bendiga. Padre, hasta luego. Hasta luego.